Noches. Nos encontramos aquí en una reunión para realizar un video de la fase 5 de Estado y Sociedad. Nos encontramos en la fase 5, socialización. El trabajo para esta unidad es realizar un video de la fase 4 del problema que nosotros escogimos con unos textos que nos ha dado el señor docente. Son 3 en total y va a ser analizado por nuestro compañero Gasca. Por favor, continúe. Bueno, cordial saludo, profesor, compañero. Nombre Víctor Hugo Gasca Maltés. En ese momento haré una exposición frente a las 3 lecturas sobre la democracia, la cultura y la legalidad y los derechos humanos. Entonces, en la primera lectura, los derechos humanos individuales o colectivos. Por favor, antes se me olvidó, usted me va diciendo cuando termine la diapositiva para ayudarle listo. a otro. Yo, disculpe que lo interrumpa. Pues sigamos a la siguiente. Entonces, en la primera lectura, los derechos humanos individuales o colectivos, la autora Rosario Batista, en esta lectura nos muestra una realidad histórica de la exclusión de grupos vulnerables en Bolivia, pero que es extensiva a todo el continente latinoamericano. En contextos de diversidad étnica, social y cultural, el enfoque clásico liberal de los derechos humanos como individuales y universales resulta insuficiente para responder a las demandas históricas de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las comunidades afrodescendientes y otros sectores marginados. Acá en esta lectura la autora argumenta que los derechos colectivos no pueden entenderse simplemente como una suma de derechos individuales, sino que responden a una realidad de comunidades que han vivido durante siglos bajo estructuras sociales propias y formas de vida diferentes al occidental moderno. Estos derechos incluyen el derecho a la tierra, la autodeterminación, a la cultura, a la organización política, entre otros. Siguiente. La segunda lectura es sobre la cultura de la legalidad para la paz, una monografía de uno de nuestros docentes, del profesor Judler Flores. Aquí se aborda el concepto de la cultura de la legalidad como un pilar esencial para la construcción de paz. Esta legalidad no se limita a la existencia de normas ni al castigo del delito, sino que implica un entremano de valores, actitudes y prácticas sociales que reflejan el compromiso colectivo en los principios democráticos, el respeto al otro y la búsqueda de justicia. Aquí el autor sostiene que en Colombia la cultura de la legalidad está profundamente erosionada. La desconfianza en las instituciones, la corrupción sistemática, la violencia estructural y la exclusión social que han debilitado el tejido normativo y simbólico que debería sostener la democracia. Uno de los aspectos más valiosos de esta lectura es el énfasis a la educación como herramienta transformadora. Acá se plantea que no se trata de imponer valores desde el poder, sino generar espacios pedagógicos para que la ciudadanía comprenda el sentido de las normas y se reconozcan en ellas y se participe efectivamente en su construcción. Siguiente. Y la tercera lectura, Democracia y Participación Ciudadana, de Contreras y Montesinos. En esa lectura se centra la relación entre la democracia y la participación ciudadana. Esos autores afirman que la democracia no se reduce al voto periódico, sino que es un sistema de vida basado en el diálogo, la liberación y el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos. Acá los autores distinguen varios modelos democráticos, que es la democracia representativa, la participativa, la deliberativa y la democracia radical.
Asimismo, desarrollan una tipología de mecanismos de participación desde lo más pasivo, que es informar, hasta lo más activo, que es el empoderamiento ciudadano. Cada nivel tiene distintos efectos en la legitimidad del poder público. Y lo central del texto es que la participación puede ser simbólica ni decorativa para que funcione. Debe contar con metodologías claras, información accesible, reglas transparentes y compromisos de los tomadores de decisiones. De lo contrario, se genera una frustración y decepción democrática. Entonces, eso sería como la introducción para ya que el compañero va a hablar sobre la propuesta que hicimos sobre el problema. ¿Sigo yo? Hola. Sí, ya seguirá usted. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, que es que estamos trabajando. La propuesta que nosotros escogimos de la unidad 4 fue: mi problema social y político para la presente unidad es la violencia subversiva y guerrillera en Colombia. Por las propuestas de solución, ¿no? Para el desarrollo del siguiente paso hemos escogido 4 propuestas de solución que hemos, con base a unas lecturas que nos dieron como unos parámetros, unos caminos a seguir para tratar de encontrarle, pues, de pronto cómo lograr la paz en Colombia, ya que eso es un lastre, la violencia en el campo, con el campesino, y no hay desarrollo. De esos 4, entonces, el primero sería el diagnóstico del problema. Dice que la violencia subversiva y guerrillera en Colombia no debemos de abordarla ni analizarla de manera aislada de los procesos históricos que se han configurado una estructura social y política desde mediados del siglo XX. Surgieron muy diversas y varias organizaciones armadas, como fue el ADO, el EPL, la FARC, los helenos. Entonces, que tuvieron gran influencia en vastos sectores populares. Dice que las raíces históricas de pronto fueron las desigualdades económicas y una reforma agraria que nunca ha llegado. Entonces, esto hizo mucha metástasis en todas las estructuras. La inequidad territorial en vastas regiones del Estado, que brilla por su ausencia. No hay presencia estatal en vastos territorios, y son los grupos armados los que realmente son los que hacen de Estado, dan la seguridad, muchas veces hacen carreteras. También se debió mucho a la exclusión política, ya que se dice que para llegar a que la violencia que azotaba a Colombia, entonces se propuso un frente nacional. Este frente nacional era que se alternaran el poder cada 4 años los liberales y los conservadores. Entonces, esto hizo que se excluyera políticamente a otras fuerzas. Y entonces se piensa que esa es una justificación por qué se inició la violencia subversiva en Colombia. Como segunda problema es la justificación filosófica. Bajo la óptica de Paulo Freire, la violencia subversiva se dice que representa una respuesta distorsionada pero comprensible a los sistemas de opresión o estructura estatal. En la pedagogía del oprimido, Freire resalta que la violencia es una respuesta a los oprimidos, que no hallar otro medio de expresión, le es lícito acudir a la violencia y rebelión. Freire no justifica la rebelión, sino que él dice que la negación del diálogo, la exclusión del otro como sujeto histórico y la imposibilidad de una praxis dentro de un sistema imperante. Para Sousa de Santos, por su parte, aporta unas pistas epistemológicas, al resaltar que muchas comunidades han sido víctimas de lo que él considera epistemicidio, la eliminación de sus formas de conocimiento, organización o justicia de parte de la modernidad occidental. Para muchos, la violencia subversiva puede interpretarse en parte como una imposición cultural. Varios conocimientos que desplazan la narrativa
trayectorias de élites como una real intercultural democrática. Como tercer diagnóstico del problema, pues colocamos el plan de acción, ¿no? Inicialmente, Freire parte como fundamental de la educación para la paz. Para que esto tenga validez no debe provenir desde el Estado, sino que debe ser construida de manera conjunta por las distintas comunidades étnicas, sociales, las ONGs. Se deberían de crear programas educativos con alto componente filosófico, popular y comunitario en los territorios afectados con métodos participativos, educación en derechos humanos, memoria histórica y liderazgos sociales. Aquí sí es difícil porque pues siempre los que siempre matan en los territorios de violencia son los líderes sociales, el presidente de la Junta Comunal y los líderes sociales que defienden la naturaleza o la minería ilegal. Son los primeros que los grupos armados son los que asesinan. Se dice que por medio de unas ocasiones que se puede fomentar la capacidad crítica y el desarrollo de la conciencia política, fomentando una cultura de paz con justicia social. Dentro de este plan de acción, pues sería una reforma agraria, ¿no? A gran escala y participativa. Se dice que uno de los grandes problemas de la subversión en Colombia es la falta de tierra para el campesinado. Se dice que esta es una de las muchas causas subversivas, que empezó por el reclamo de la tierra para la dignidad del campesino. Como un tercer eje sería el fortalecimiento de la justicia restaurativa, donde se creen tribunales. Ahí se están creando ahorita unos tribunales de tierra, para que se desplaza mucho, hay mucha gente que le ha sido arrebatada su tierra, entonces hay una reforma ahora a la justicia para unos jueces rurales de conflictos de tierra. Otro, por último, en esta parte sería la democratización real del poder local. Se deben de implementar consejos comunitarios de gobierno donde las decisiones sean asumidas por aquellos representantes que sean legitimados por la comunidad, con la participación de otros sectores como las mujeres, la juventud, los sauros e indígenas y víctimas del conflicto. Aquí de pronto podría caber el ejemplo que quiere implementar ahora el presidente, que le han dio su reforma, es con los cabildos populares, ¿no? Sería como un símil, ¿no? De lo que él está haciendo ahora. Por último, en esta parte consideramos que es indispensable un proceso nacional de salud mental, comunitaria y la construcción de tejido social. Las heridas del conflicto no son únicamente físicas, son emocionales. Se deben de entrenar a promotores de salud comunitaria y crear espacios de encuentro que restauren la confianza y el sentido de colectividad. Como último de los problemas tenemos nosotros la evaluación del impacto que tendríamos que hacer para saber si este proyecto es viable y si ha dejado huella en el territorio. Es esperable que en corto plazo sea esperable que la implementación del plan genere resistencias por algunos de los sectores que históricamente se han beneficiado con el conflicto, de los cuales tenemos a los terratenientes, los burócratas corruptos del Estado, los empresarios de las grandes multinacionales mineras. Sin embargo, los beneficios deben de ser notorios, unos beneficios inmediatos, como la reducción de la violencia, que se vio mucho cuando las FARC ya entraron al proceso de paz. Hubo una reducción enorme de homicidios y de secuestro. Estos beneficios deberían de ser notorios de inmediato. La participación ciudadana en áreas marginadas. A mediano plazo, los frutos del plan se verán revelados con una mayor cohesión social. La juventud ya no se verá reducida por los actores armados o el mismo narcotráfico, encontrarán alternativas, porque pues, los grupos subversivos y las organizaciones criminales se encuentran caldo de cultivo en estos vacíos estatales, y es donde ellos hacen su reclutamiento forzado. Las comunidades por años son vistas como territorios de guerra, se transformarán en territorios de vida, de aprendizaje comunitario y de transformación social. La reconciliación no es solo un discurso, será un ejercicio cotidiano, edificado con la verdad, la memoria histórica y la justicia. Finalmente, pues la referencia bibliográfica fue la que nos dijo que el señor docente que tuviéramos en cuenta: Batista R., Derechos Humanos Individuales y Colectivos, propuestas para la nueva construcción desde diferentes miradas. Contreras P. Montesinos, Democracia y Participación Ciudadana, Tipología y Mecanismo para la Implementación, Revista de Ciencias Sociales.
Y por último, Flores Y, consideraciones sobre la cultura de la legalidad para la construcción de paz y la convivencia ciudadana. Monografía. Muchas gracias por su atención. Muy amable. ¿Listo? ¿Ya la cortó?